Hola a todos, mi nombre es Esther Lupón, soy docente en el Centro Superior de Diseño Hacer Creativo y estoy realizando el doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza. Voy a presentar la ponencia Leer el Jardín, análisis de fuentes y representaciones del paraíso islámico para la innovación docente en el grado de Historia del Arte. Esta se engloba en el proyecto Imaginarios descritos, escenarios simbólicos y narrativos en el aprendizaje de las humanidades, que es un proyecto de innovación docente interdisciplinar de la Universidad de Zaragoza, que reúne a 18 docentes e investigadores de historia, filología, historia del arte, estética, diseño y humanidades. Está dirigido por Carolina Naya Franco y Fermín Castillo Arcas y su finalidad es renovar la enseñanza desde metodologías activas que combinan análisis visual, lectura crítica de fuentes y uso responsable de tecnologías, situando al estudiantado como protagonista de su aprendizaje. Su público principal entonces es el alumnado de segundo del grado en Historia del Arte, especialmente aquellos quienes cursan la asignatura de iconografía. Esta es la segunda edición de este proyecto. En la edición del pasado año, el tema central fueron los animales y el miedo, los animales y la incertidumbre, los animales ambiguos en su significado, y en la edición de 2025 el seminario tiene como título Paisajes fantásticos, oníricos, mitológicos y cosmogónicos, y propone un recorrido histórico por la construcción simbólica del paisaje, desde los espacios dionisíacos y los edenes bucólicos a los desiertos sagrados, la moda como narrativa espacial y los escenarios digitales inmersivos. Se integran ponencias y debates para explorar cómo las comunidades proyectan emociones, creencias y aspiraciones sobre el territorio, creando vínculos entre memoria, ficción y realidad. En este marco se inserta nuestra lección centrada en las fuentes y la representación del paraíso islámico. Tiene tres ejes fundamentales: el contexto que determina el concepto del paraíso, vinculado a herencias culturales e influencias, y al medio natural en el que surge el Islam. Continuamos con un análisis de fuentes que nos proporcionan descripciones sobre el paraíso, desde las fuentes sagradas como el Corán y los hadices, a la exégesis y la literatura posterior. Y finalmente comentaremos la representación del paraíso en el arte a través del arte del jardín, las alfombras, los mosaicos, la iluminación o la representación de los elementos del jardín en todo tipo de manifestaciones. La imagen del paraíso como jardín es una idea muy extendida entre los pueblos orientales desde los tiempos primitivos de la humanidad, desde la antigua Mesopotamia, y posteriormente el concepto del paraíso fue influido en el Islam por religiones precedentes como el zoroastrismo, el judaísmo o el cristianismo. Por lo tanto, encontramos aspectos comunes entre ellos. El zoroástrico era una morada luminosa, placentera para los justos, con alimentos, música y compañía. Los textos judíos describen cielos múltiples, ríos, tronos, vestiduras de luz y árboles de vida, que son reflejados posteriormente en los textos musulmanes. Y el paraíso cristiano enfatiza la comunión con Dios, pero también incluye imágenes edénicas como la alusión a ríos, al árbol de la vida, que también van a ser retomadas. Otro elemento que determina el concepto de paraíso es el medio natural en el que surge el Islam. El medio de los árabes preislámicos era el desierto, que representaba la ausencia de agua, de vida y de vegetación, por tanto es un concepto negativo, un medio duro, hostil, complicado para el hombre, donde hallaba su morada el mal. Era además el lugar donde habita Satán, y un lugar, por tanto, de amargura y tormento. Por ello, el paraíso es la recompensa suprema para el creyente honorable y piadoso, es el compendio de todos los placeres a los que el hombre puede aspirar y máxima promesa de. El pilar principal de esta lección es el análisis de los textos que describen este lugar, comenzando por el Corán. El paisaje paradisíaco está cargado de imágenes sensoriales exuberantes, se describe como jardines frondosos con abundante vegetación, árboles frutales y sombra agradable. Se nos habla de la presencia de agua en abundancia a través de fuentes, ríos y arroyos, ríos de agua limpia, leche, vino y miel. Se enumeran diferentes elementos de la vegetación como palmeras, datileras, viñedos, granados, higos u olivos. Se describen los frutos del paraíso como abundantes, inagotables,
permitidos y sobre todo al alcance de la mano, que se pueden coger sin esfuerzo. También se describen comodidades y placeres sensoriales que esperan al musulmán en la otra vida, la comodidad de lechos elevados, perfumes y aromas o joyas y sedas para su vestimenta. Es un lugar en el que impera la paz espiritual y la principal recompensa es la satisfacción y cercanía de Dios. Por otro lado, los hadices, los textos que recopilan las acciones y sentencias pronunciadas por el profeta Muhammad, complementan las descripciones coránicas con escenas más concretas, narrativas vividas, a la vez que confirman la esencia placentera y espiritual del jardín. Uno de los aportes frecuentes de estos textos es cuantificar y maravillar, por ejemplo, definen el número de puertas del paraíso o sus diferentes grados o niveles. Pintan escenas vívidas de la vida del jardín, a menudo en forma de comparaciones con experiencias humanas sublimes elevadas a un nivel indescriptible, como por ejemplo se describe el tamaño inconmensurable de un árbol cuya sombra costaría atravesar toda la vida o enriquecen la descripción de los habitantes y sus. Los pensadores y poetas posteriores reflexionaron el significado de estas imágenes, adaptándolas a sensibilidades espirituales o usándolas como metáforas en diversos contextos. En la literatura sufí se aprecia a menudo una cierta desvalorización de los placeres sensoriales en favor de la unión con Dios, o los comentarios coránicos medievales combinaron aportes místicos, teológicos y folclóricos para sistematizar la escatología del paraíso. También los literatos lo usaron como recurso creativo y alegórico. El otro pilar de esta lección es el comentario de diferentes formas artísticas que pretenden ser una metáfora o una representación del paraíso. Para ello se han escogido diferentes ejemplos como del arte del jardín, la alfombra o mosaicos o incluso iluminaciones en diferentes contextos, además de la representación de los elementos del jardín en diferentes manifestaciones como la arquitectura o los márgenes de la iluminación de manuscritos. La lección se plantea como una clase expositiva dialogada de unos 20 minutos en los que se abordan los temas anteriormente presentados. Finaliza con una actividad didáctica sobre la representación del jardín como metáfora del paraíso de unos 10 minutos que está basada en el trabajo con fuentes y el comentario iconográfico de alguna imagen. Se pretende trabajar en grupos reducidos de unos 5 o 6 estudiantes que trabajan de forma autónoma y a través de un portavoz colaboran en la puesta en común. Los objetivos de esta actividad serían, por un lado, comprender el paraíso islámico como construcción teológica, literaria y visual articulada entre texto, exégesis y cultura material, desarrollar competencias de lectura iconográfica y alfabetización visual aplicables a obras islámicas y fomentar una actitud crítica ante la relación de fuentes y representaciones artísticas. Como actividad se plantea un comentario combinado entre un texto y una imagen. Un texto que procede de un tratado de escatología musulmana que nos habla de los 4 ríos o el lugar en el que nacen los 4 ríos del paraíso de agua, leche, miel y vino, acompañado de una imagen de una alfombra persa del periodo safabí, una de las más antiguas de la temática de alfombras jardín, que trataría de mostrar la estructura o el diseño del paraíso islámico. Finalmente, concluir que el proyecto aborda la problemática de la relación texto-imagen cuando las artes traducen literalmente las descripciones coránicas del paraíso a través de sus ríos, fuentes, sombras, sedas y cuando operan como metáforas. El Jardín Paraíso es un eje didáctico robusto que integra fuentes y cultura material con el rigor y la sensibilidad intercultural, escalable a grupos numerosos y extrapolable a otros imaginarios del Edén. Muchas gracias.